Les voy a compartir pantalla del material de trabajo con el que vamos a estudiar el día de hoy. Me avisan si ya pueden observar, por favor, el material de trabajo. Sí, licenciada. El día de hoy vamos a ver la trayectoria, posición y desplazamiento. ¿Ya? Las marcas que dejamos al caminar en la playa, las de un esquiador en la nieve o las estelas de un avión, nos indica el camino seguido por la persona, el esquiador o el avión respectivamente, perdón. Si visualizamos el rastro que el móvil deja por donde pasa, este rastro será la trayectoria. ¿A qué se refiere con móvil, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice? ¿Qué era el móvil, chicos? Alejandra, Mayerly, Waleska, Marilú. ¿No? A ver, chicos, el móvil es todo cuerpo que se encuentre en movimiento o en reposo. A eso se le llama móvil. Por ejemplo, si está hablando de un avión, si está hablando de un tren, de un carro, ese es el móvil, ¿no? El que se encuentra en movimiento, ese es el móvil. Así, a lo largo del tiempo, el móvil ocupa diferentes posiciones. La posición de un móvil es el punto del espacio donde se encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de referencia. ¿Qué era el sistema de referencia? ¿Quién se acuerda? El que me dice le doy un punto. Sistema, Es un conjunto de conversiones. un punto de conversión. Un conjunto. No, un sistema de referencia es un objeto o cosa que cogemos como referencia para saber si el móvil se mueve o no. ¿Ya? Eso es un sistema de referencia. Si el objeto se mueve en el plano para describir la posición de cada punto de la trayectoria, necesitamos un sistema de referencia con los ejes 0x y 0y. Es decir, el punto de nuestro sistema de referencia va a ser siempre cero. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar, tenemos por lo general cuando dibujamos como una especie de plano cartesiano, un plano cartesiano, donde x está aquí y y está acá. ¿Ya? Y el cero está aquí. Como podemos observar, cualquiera de los dos puntos va a llegar siempre al cero. Si tenemos un plano cartesiano de cuatro lados, de la misma manera, siempre el cero va a estar aquí. Entonces, por eso, siempre cada eje tiene cero y cero x. Hasta aquí, ¿está claro? Miren, Ya. Si el objeto se mueve en el plano para describir la posición de cada punto de la trayectoria, necesitamos un sistema de referencia con eje cero x y cero y. Ya, eso ya lo habíamos visto. También, la trayectoria, posición y desplazamiento son conceptos relacionados, pero no idénticos. O sea, no son, se pueden relacionar, pero no son los mismos. Ojo con eso. Es importante emplear correctamente y de forma habitual la terminología científica, pero también sea capaz de explicar en un lenguaje cotidiano. Ahora, dado un punto P de la trayectoria, determina el vector 0P con inicio en el origen de coordenadas y extremo en el punto P. El vector OP se llama vector de posición del punto P y se simboliza por una R. Si la trayectoria de este en un plano se cumple, es decir, si se cumple esta fórmula, estamos viendo que sí se cumple lo dicho en la parte de arriba. Tenemos una imagen de la figura 2 que nos está explicando. Tenemos X, X, 0, J, Y, que son los puntos donde sale el vector. Ahora, ¿cómo le graficamos? Es la trayectoria. Supuestamente el móvil lo que hizo fue esto, ¿ya? También podemos describir que lo hizo de esta manera. Entonces, ¿dónde está el punto de encuentro? Aquí, donde dice XY y el punto de donde sale es cero, que es P es igual a X, Y, ¿ya? Ahora, ¿qué es un vector? Que ya habíamos visto anteriormente. Un vector es un segmento orientado que consta de los siguientes elementos. Consta de módulo, dirección y sentido. Punto de aplicación. ¿Qué es el módulo? El módulo es la longitud del vector.
La dirección es la recta sobre la que se encuentra el vector, es decir, si está en X o está en Y. El sentido se representa mediante la punta de la flecha, indica la orientación del punto. Es decir, si la flecha me está indicando que se va recto o si de repente tuvo un cambio y se fue así, ¿ya? Eso es lo que es la dirección. El sentido, perdón, eso es lo que es el sentido. El punto de aplicación es el lugar donde comienza y se aplica el vector. Tenemos aquí un ejemplo, que está supuestamente la dirección, el origen o punto de aplicación, es decir, de dónde parte el móvil, el módulo, que es la longitud del vector, lo que recorrió, y viene el sentido, que está yendo hacia un poquito viradito hacia arriba, ¿ya? Que está yendo hacia la derecha. Ojo con eso. Fíjate en que los componentes de vector R son X y Y, ¿ya? Como estábamos viendo, que son las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes de coordenadas y coinciden con las coordenadas del punto P en el sistema de referencia que hemos tomado, mientras que el vector Y y vector J son los vectores unitarios correspondientes a cada eje. El módulo del vector de la posición es vector de R, es igual a raíz cuadrada, x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es el módulo del vector. Ya nosotros sabíamos anteriormente eso que yo ya les había dado. Y la unidad del módulo del vector de posición es del psi, que es en metros. En este caso es en metros. Ahora, ¿qué es la ecuación de movimiento? Las ecuaciones de componentes del vector de posición en función del tiempo, x es igual a x por tiempo y y es igual a y por tiempo, son las ecuaciones paramétricas de R, ¿no? Lo que estábamos hablando en la partecita de arriba. Finalmente, si en una de las ecuaciones paramétricas se despeja la variable tiempo y se sustituye en la otra, resulta una función de x y de y. Es decir, se obtiene f de x y y, que es igual a cero. ¿Ya? ¿Qué es la ecuación de la trayectoria? ¿Qué es lo que habíamos visto? F de X y Y es igual a cero, ¿ya? Ahora vamos con el desplazamiento. Veamos. ¿Qué es el desplazamiento? Consideramos dos puntos P0, P sub 0 y P correspondientes a dos posiciones de un móvil a lo largo de su trayectoria. Si unimos estos dos puntos de la trayectoria mediante un vector, obtendremos el vector desplazamiento, vector de R es igual a vector de R menos vector de sub 0 de R. ¿Ya? El vector de desplazamiento se puede decir, se simboliza así de esa manera y dice que está entre dos puntos, P sub 0 y P, que es el vector con origen P0 y extremo en P. Ya es decir, que el origen es en P0. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta P. Ya. Tenemos la figurita donde nos explica lo que estábamos leyendo arriba. Y nos dice que cuando la trayectoria en una línea recta y no hay cambios de sentido, el módulo del vector desplazamiento coincide con la distancia recorrida por el móvil sobre la trayectoria, que se representa de esta manera. En cualquier otro caso, la distancia recorrida es mayor que el módulo del vector desplazamiento. Ya tenemos aquí un pequeño ejemplo de un problema que hay con respecto a este tema. Y dice que el vector posición de una pelota que se ha lanzado a canasta viene dado en función del tiempo por la expresión R, vector de R es igual a 3t vector más, entre paréntesis, ojo. ¿Por qué? Porque este signo tiene que afectarle este de acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un negativo, tengo que multiplicar. Más por menos es. Chicos, más por menos. ¿Cuánto es? Menos. Ya. Entonces la respuesta de esta va a ir en menos. Se supone que lo que está aquí en paréntesis. Es en unidades del sí. ¿Cuáles las unidades del sí? Metros, centímetros, kilómetros, gramos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenían ustedes el cuadro de ese. Ahora, tenemos cuatro puntos a determinar. La primera, la posición del móvil en los instantes, donde tiene 0 segundos, 0,50 segundos y 1 segundo. También tenemos que calcular la distancia del movimiento respecto al origen de coordenadas. ¿En qué tiempo? En el tiempo de 1 segundo. Calcula el vector de desplazamiento entre los tiempos siguientes, t el 0,50 segundos, perdón, y tiempo de 1 centímetro. O sea, tenemos hasta ahora que primero determinar estos tiempos. Segundo, este. Tercero, calcular el vector. Cuarto, determinar la ecuación de la trayectoria y dibujarla. Eso es lo que nos pide este problema. Vamos por partes. La comprensión.
Para hallar el valor del vector de posición en un instante dado, basta con sustituir el valor del tiempo en la ecuación del movimiento. ¿Cuál era la ecuación de movimiento? Ya lo habíamos visto en la parte de arriba, que es R es igual, tal, 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 ti, más 6, lo que yo les estaba diciendo que ese más tiene que afectar de ley a lo que está dentro del paréntesis. Basta con sustituir el valor del tiempo en la ecuación del movimiento. La distancia al origen será el módulo del vector de posición, mientras que el desplazamiento entre dos, perdón, instantes es la diferencia entre el vector de posición. ¿Cuáles son los datos? ¿Quién me dice cuáles son los datos? A ver, chicos, los datos es lo que nos da. Primero, la fórmula que nos estaba dando en la parte de arriba, ¿ya? Después tenemos que tener esto en cuenta siempre. ¿Qué nos pide? En unidades sí, ¿ya? Del sistema internacional que ya habíamos visto anteriormente. Vamos con la resolución. Dice que hallamos el vector de posición en los instantes opuestos. Con el tiempo cero, el vector de posición es cero y el vector de posición P sub cero es 0,0. Lo mismo con el tiempo de 0,50, lo mismo, ¿no? Reemplazo y me sale esto. Lo mismo en el otro tiempo. Ahora vamos, B, calculamos la distancia del móvil respecto al origen de las coordenadas cuando t es igual a un segundo. Reemplazamos la t de un segundo, que nos sale 3,2 metros. Obtenemos el vector desplazamiento entre el 0,50 y 1 segundos. Reemplazamos los datos que nos está dando y su módulo es 1,7 metros. Determinamos la trayectoria a partir de las ecuaciones problemáticas del movimiento. ¿Qué nos está dando? La ecuación de la trayectoria es una parábola. ¿Por qué? Porque nos está dando estos dos. ¿Cómo es una parábola? De estas formas así, puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro lado. Es como un arquito. Como podemos observar aquí, tenemos la parábola que ya está realizada y la comprobación es que la trayectoria en una parábola como corresponde al lanzamiento de una pelota de baloncesto, es decir, la pelota parte de un punto, llega a un punto de su extremo y tiene que alcanzar el otro punto de su final. Ya, es como yo, por ejemplo, voy a lanzar este esfero, le lanzo de esta manera, partió de un punto, llegó al punto máximo y terminó en otro punto. Por lo general, siempre es una parábola cuando yo lanzo hacia arriba un objeto o una cosa. ¿Ya? Hasta aquí, ¿está entendido? ¿Alguna pregunta, Sí. alguna duda? ¿No? No, Ya, listo. Entonces tenemos actividades en la plataforma, por favor, realícenlas de la mejor manera. Ojo que yo de repente cojo una y digo, voy a realizar este y veo el deber. Chicos, por favor, realícenlo de la mejor manera. Yo no quiero que esta clase o que esta materia sea muy pesada para ustedes. Por eso trato de hacer lo que más puedo. Entonces, esperando, chicos, que sea de su agrado la clase del día de hoy. No se olviden de subir las actividades y les espero la próxima clase. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, ya pueden salir nomás de la reunión.